Agnieszka Krukówna nació el 20 de marzo de 1971 en Chorzów, una ciudad industrial del sur de Polonia marcada por contrastes sociales, tradiciones obreras y una fuerte identidad cultural. Crecer en ese entorno no fue un simple detalle biográfico. Fue el primer molde de un carácter que más tarde el público identificaría como intenso, rebelde y profundamente auténtico. Desde muy joven, Agnieszka mostró una sensibilidad artística poco común. No provenía de una familia acomodada ni de una élite cultural, pero sí de un hogar donde el pensamiento crítico y la libertad emocional eran valores implícitos. Su infancia estuvo marcada por una Polonia en transición, todavía bajo la sombra del comunismo tardío, donde la incertidumbre política y económica convivía con una efervescencia creativa silenciosa. Ese contexto forjó en ella una mirada desconfiada hacia las estructuras rígidas y una atracción natural por los márgenes. Durante su adolescencia, Krukówna ya destacaba por su personalidad inconformista. No era la joven que buscaba agradar ni encajar. Por el contrario, prefería observar, cuestionar y, cuando era necesario, confrontar. En el colegio, se interesó más por la literatura, el teatro y el cine que por los caminos académicos tradicionales. Los profesores la describían como brillante pero indisciplinada, creativa pero impredecible. Rasgos que, con el tiempo, se convertirían en su sello personal. Su primer contacto serio con la actuación no fue producto de una estrategia calculada, sino de una necesidad interna de expresión. Participó en talleres teatrales locales y pequeños proyectos artísticos donde rápidamente llamó la atención por su presencia escénica cruda, casi incómoda, pero imposible de ignorar. No actuaba para complacer, actuaba para decir algo, aunque eso incomodara. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, mientras Polonia vivía cambios históricos profundos, Agnieszka se encontraba en plena búsqueda de identidad. Esa etapa estuvo marcada por decisiones impulsivas, una vida emocional intensa y una clara resistencia a los caminos convencionales. No era una joven preparada para la estabilidad. Era una artista en formación, moldeada por el caos, la libertad y la contradicción. Este periodo temprano explica mucho de la mujer que vendría después. Una actriz que jamás aceptaría ser encasillada. Una figura pública que rechazaría las reglas del espectáculo tradicional y una persona cuya vida privada siempre estaría envuelta en misterio. Antes de los reflectores, antes de los escándalos y antes de los titulares, Agnieszka Krukówna fue, ante todo, una joven que aprendió a sobrevivir siendo fiel a sí misma. Incluso cuando eso tenía un precio. Ese precio, emocional, personal y social, comenzaría a hacerse visible con su irrupción en el mundo del cine. Pero esa ya es otra historia. El verdadero punto de inflexión en la vida de Agnieszka Krukówna llegó a principios de los años 90, cuando el cine polaco comenzaba a reinventarse tras el colapso del sistema comunista. Era una época de ruptura, experimentación y búsqueda de nuevas voces. Krukówna apareció en ese contexto como una figura casi inevitable. Joven, intensa, imprevisible y radicalmente distinta a los modelos femeninos dominantes de la época. Su debut cinematográfico no pasó desapercibido. Desde sus primeros papeles, llamó la atención de críticos y directores por una forma de actuar visceral, cargada de tensión interna. No interpretaba personajes, los habitaba. Su mirada, su lenguaje corporal y su negativa a suavizar emociones hicieron que rápidamente fuera catalogada como una actriz difícil, pero también como una de las más auténticas de su generación. El gran reconocimiento llegó con su participación en producciones que hoy se consideran fundamentales del cine polaco contemporáneo. Películas como Zładron y Provocator consolidaron su imagen de actriz fuerte, oscura y provocadora. En Farba, 1997, su papel fue especialmente impactante. Encarnó a una joven mujer atrapada entre la pasión, la violencia y la desesperación. Una interpretación que muchos vieron como un reflejo inquietante de su propia personalidad.
La crítica la elogió sin reservas, pero el público quedó dividido. Para algunos, Agnieszka Krukovna representaba una nueva libertad femenina en pantalla. Para otros, era excesiva, incómoda, incluso perturbadora. Esa polarización nunca la asustó. Al contrario, parecía alimentarse de ella. Mientras otras actrices buscaban popularidad y estabilidad, Krukovna se movía deliberadamente hacia territorios artísticos riesgosos. Su carrera teatral también fue significativa. En el escenario, demostró una intensidad aún mayor, despojándose de cualquier artificio. Los directores teatrales destacaban su valentía, pero también advertían su resistencia a la disciplina tradicional. No aceptaba órdenes sin cuestionarlas, no repetía fórmulas, no suavizaba escenas para hacerlas más vendibles. Con la fama llegaron también las tensiones con la industria. Krukovna nunca encajó en el modelo de estrella mediática. Rechazaba entrevistas superficiales, evitaba eventos sociales y mostraba un claro desdén por el marketing personal. Esa actitud, aunque coherente con su personalidad, tuvo consecuencias. Menos ofertas, conflictos con productores y una relación cada vez más ambigua con el éxito. A finales de los años 90, cuando parecía destinada a convertirse en una figura dominante del cine polaco, su carrera comenzó a fragmentarse. No por falta de talento, sino por una incompatibilidad profunda entre su esencia artística y las reglas del sistema. Eligió proyectos irregulares, desapareció por períodos prolongados y dejó al público con más preguntas que respuestas. De su vida profesional no es una historia de ascenso lineal, sino de choques constantes entre creatividad y estructura, entre libertad y expectativas. Agnieszka Krukovna no perdió el rumbo, simplemente se negó a seguir uno que no sentía como propio. Y mientras su carrera se volvía más errática ante los ojos del público, su vida personal comenzaba a ocupar un espacio cada vez más central y más controvertido. Si la carrera artística de Agnieszka Krukovna fue siempre irregular y desafiante, su vida privada lo fue aún más. A diferencia de muchas figuras públicas que convierten el amor y la familia en una extensión de su imagen mediática, Krukovna tomó el camino opuesto, el silencio. Un silencio deliberado, casi militante, que durante años alimentó rumores, especulaciones y narrativas incompletas. Desde muy joven, Agnieszka mostró una relación compleja con el concepto de pareja. No creía en modelos tradicionales ni en vínculos construidos para ser exhibidos. Sus relaciones sentimentales, pocas veces confirmadas públicamente, estuvieron marcadas por la intensidad emocional, pero también por rupturas abruptas. Personas cercanas a ella han descrito esos vínculos como profundos, pero difíciles de sostener, especialmente para alguien que nunca quiso renunciar a su independencia personal. La maternidad llegó a su vida en un momento en el que su carrera ya había comenzado a alejarse del foco principal. Lejos de tratarse de un accidente o una consecuencia del repliegue profesional, fue una decisión consciente, asumida fuera de los titulares y al margen del juicio público. Krukovna eligió proteger a sus hijos desde el primer instante, negándose a revelar detalles que pudieran convertirlos en objeto de curiosidad mediática. Durante años, la información sobre su familia fue fragmentaria. Se sabía que era madre, pero no cuántos hijos tenía, ni quiénes eran, ni quién era el padre o los padres. Esa ausencia de datos generó toda clase de hipótesis, algunas respetuosas, otras claramente invasivas. Ella nunca respondió. Para Agnieszka, el precio de la fama no incluía la exposición de su intimidad más sagrada. La actriz se retiró progresivamente de la vida pública, centrando su energía en criar a sus hijos lejos de Varsovia, lejos de los estudios de cine y lejos de la presión constante del reconocimiento. Ese retiro fue interpretado por muchos como una caída, cuando en realidad fue una redefinición de prioridades. Para Krukovna, la maternidad no era compatible con el ritmo destructivo del estrellato. En entrevistas escasas y cuidadosamente seleccionadas, ha dejado entrever que la experiencia de ser madre la transformó profundamente. Habló de miedo, de responsabilidad, de amor absoluto,
pero también de culpa y renuncia. No romantizó el proceso. No construyó un relato idealizado. Su discurso, fiel a su carácter, fue siempre crudo y honesto. Con el paso del tiempo, sus hijos crecieron alejados de cámaras, alfombras rojas y titulares sensacionalistas. No fueron utilizados como escudos mediáticos ni como herramientas narrativas. Fueron, simplemente, niños protegidos por una madre que conocía demasiado bien el costo de la exposición pública. Ese hermetismo, sin embargo, no podía durar eternamente. A medida que los años pasaron y sus hijos alcanzaron la adultez, la pregunta volvió a surgir con más fuerza. ¿Quiénes son realmente los hijos de Agnieszka Krukovna? ¿Por qué decidió ocultarlos durante tanto tiempo? ¿Y qué la llevó, finalmente, a romper su propio silencio? La respuesta a esas preguntas no solo redefine su imagen pública, sino que también da sentido al titular que hoy capta la atención de todos. Durante más de 2 décadas, el nombre de Agnieszka Krukovna estuvo rodeado de una paradoja constante. Una actriz reconocida por su intensidad y franqueza artística, pero extraordinariamente hermética en lo personal. Esa contradicción alcanzó su punto máximo en torno a una pregunta que el público nunca dejó de hacerse. ¿Quiénes eran realmente sus hijos? A los 54 años, Krukovna decidió romper ese silencio. No lo hizo con una gran exclusiva ni con una estrategia mediática calculada, sino de una manera coherente con toda su trayectoria. Con palabras medidas, sin dramatismo innecesario y sin intención de convertir su vida privada en espectáculo. La revelación fue simple en la forma, pero profunda en el significado. Por primera vez, confirmó públicamente quiénes son sus primogénitos, explicando que el ocultamiento no fue fruto del miedo ni de la vergüenza, sino de una elección consciente. Según sus propias palabras, necesitaba que sus hijos crecieran sin el peso de su apellido, sin la etiqueta de hijos de, sin la carga de una fama que ella misma siempre consideró ambigua y, a menudo, destructiva. La actriz explicó que durante años observó cómo otros niños de figuras públicas eran empujados prematuramente a la exposición, al juicio y a expectativas que no eligieron. Ella se negó a repetir ese patrón. Para Krukovna, la maternidad implicaba responsabilidad absoluta, incluso si eso significaba desaparecer profesionalmente o aceptar que el público construyera versiones incompletas de su historia. ¿Por qué ahora? La respuesta está en el tiempo. Sus hijos ya no son niños. Son adultos con identidades propias, formadas lejos de la curiosidad mediática. Solo entonces, consideró que revelar sus nombres y su existencia completa no suponía un riesgo, sino un acto de cierre. No buscaba aprobación ni redención pública, sino ordenar su propio relato. Esta confirmación también funciona como una respuesta indirecta a años de especulación, rumores y titulares sensacionalistas. Krukovna no acusa ni se justifica, simplemente pone fin a una narrativa construida por terceros. Al hacerlo, reafirma una idea que ha marcado toda su vida. La intimidad no es una deuda con el público, sino un derecho personal. Lejos de un gesto impulsivo, esta revelación es el resultado de una reflexión prolongada. A los 54 años, Agnieszka Krukovna no se presenta como una actriz en busca de relevancia, sino como una mujer que decide contar su verdad en sus propios términos cuando considera que el momento es el correcto. Deja de ser una simple frase llamativa y se convierte en la culminación lógica de una vida marcada por decisiones difíciles, renuncias conscientes y una coherencia poco común en el mundo del espectáculo. La historia de Agnieszka Krukovna no encaja en los moldes clásicos del éxito ni en las narrativas cómodas del espectáculo. No es la crónica de una estrella que asciende sin tropiezos, ni la de una figura pública que capitaliza cada aspecto de su vida privada. Es, más bien, el retrato de una mujer que eligió constantemente vivir antes que representar, incluso cuando eso implicó pagar un precio alto. A lo largo de su trayectoria, Krukovna demostró que el talento no siempre camina de la mano con la visibilidad permanente. Su carrera, marcada por decisiones radicales y silencios prolongados,
Desafió las expectativas de una industria que premia la previsibilidad. Su retiro parcial no fue una derrota, sino una forma de resistencia, una negativa a sacrificar su identidad en nombre de la continuidad profesional. La revelación sobre sus primogénitos, hecha a los 54 años, no es un giro sensacionalista, ni una confesión tardía destinada a recuperar atención mediática. Es el cierre natural de un ciclo. Durante años, protegió a sus hijos del ruido, del juicio y de una fama que ella conocía demasiado bien. Cuando consideró que ya no existía riesgo, decidió hablar. No antes. No para todos. Solo lo necesario. Este gesto final redefine su imagen pública. Agnieszka Krukovna ya no aparece únicamente como la actriz intensa, polémica o esquiva, sino como una madre que entendió la maternidad como un acto de responsabilidad extrema. En un mundo donde la exposición se confunde con autenticidad, su elección de ocultar para proteger resulta, paradójicamente, uno de los actos más honestos de su vida. Hoy, su historia invita a una reflexión más amplia. ¿Qué le debe realmente una figura pública a su audiencia? ¿Dónde termina el interés legítimo y comienza la invasión? Krukovna responde sin discursos grandilocuentes, con hechos. Vivió como quiso. Calló cuando lo creyó necesario. Habló cuando el tiempo estuvo de su lado. Así, a los 54 años, no busca reescribir su pasado ni limpiar su imagen. Simplemente pone orden en su propia historia, dejando claro que cada etapa de su vida fue guiada por una misma lógica: la fidelidad absoluta a sí misma y a quienes más amó. Y quizá ahí radique su legado más duradero. No en los premios ni en los papeles memorables, sino en la valentía de haber demostrado que incluso bajo los focos, todavía es posible elegir el silencio, la coherencia y la verdad personal.